Nueva semana, nuevo video. Bienvenidos a este nuevo Cabrera Coffee. Hoy con un tema de interés que prácticamente nos está poniendo en el mapa el estado del año en el que estamos. Vamos cerrando y uno empieza a hacer cálculos. ¿Cómo estuvieron las finanzas de mi organización? Y ese va a ser precisamente el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando de cierre contable y financiero, los aspectos claves que debemos tener en cuenta al momento de hacer este ejercicio dentro de nuestras empresas. Y para eso estamos con nuestro equipo de expertos de auditoría, nuestros directores de área, Gloria Cristina Blanco, José Alberto Galvis y Oscar de Montoya. Equipo, bienvenidos. Muy buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Luisa. ¿Cómo están? Excelente. Y esperamos que todos al otro lado de la pantalla estén maravillosamente bien. En este viernes nuestra cita de Cabrera Coffee. Recuerden, emitimos todos los viernes a partir de las 11 de la mañana, pero el video queda ahí exactamente puesto para que se lo repita tantas veces sean necesarios. Bueno, vamos a entrar en materia. Hablamos un poco sobre cierres. ¿Cuáles son esos aspectos que las personas, o mejor dicho, los líderes de las organizaciones deben tener en cuenta para la presentación de sus estados financieros? Tomo la palabra en nombre de mis compañeros y empiezo yo. Sí, Luisa, como tú decías al principio de tu presentación, con un saludo a todos los que nos acompañan en este espacio. Es muy importante lo que tú mencionas. Para esta época del año, ya toda el área contable de una empresa, los contadores, el gerente financiero, empieza a pensar y a mirar bien cómo va a cerrar su año, cómo va a presentar sus cifras de la mejor manera, de lo más real posible. Ya empieza a mirar lo que se le va a poner a la asamblea, al máximo órgano, que es quien finalmente aprueba los estados financieros. Para eso, obviamente que durante el año se nos presentan infinidad de cosas que uno va posponiendo y va dejando allí, y llega un momento en que uno tiene que hacer un pare y decir, bueno, vamos a depurar cómo voy a cerrar mi año, cómo se lo va a presentar a los accionistas para que me aprueben mis estados financieros. Lo primero que hay que tener en cuenta siempre es tener 100% las cuentas contables conciliadas. Y hablo desde el punto de vista contable. Tener siempre la seguridad de que las cifras que están mostrando allí, de las revelaciones y de toda la información que está dando, está conciliada. Todos para este año empezamos a mirar a ver qué tengo pendiente. Y entonces empieza uno a mirar, bueno, tengo que hacer circularizaciones, tengo que hacer consultas con los abogados, tengo que ver cómo hago con mis bancos, toda una infinidad de cosas que me dan tiempo para ir preparándome y para mostrar esas cifras. Si es del caso, voy mirando cómo hago las estimaciones y cómo calculo pasivos que no van a ser reales al final de año, pero los tengo que aproximar a la realidad. Todo esto pensando en que al final del año y 1 o 2 meses después, la asamblea me va a decir esos estados financieros, esas revelaciones que está mostrándome ahí, esa información extra contable que me está mostrando es real, la podemos aprobar y sobre ellas podemos tomar decisiones, que es lo más importante para el máximo órgano, para futuros inversionistas, para el mismo gobierno o las mismas entidades de control y vigilancia, que ellos puedan ver de que las cifras que les están mostrando ahí reflejan la real situación en un momento dado de la compañía. Hay otro aspecto también, Luisa, y perdóname que te interrumpa, que es que esa conciliación, estamos hablando de la parte contable, pero no podemos perder de vista que también hay una parte fiscal, porque la parte contable, como quiera que sea, está sujeta a unas normas internacionales de información financiera y a unas políticas contables que establece la administración. Entonces, ellas pueden darme origen o pie a que se me originen unas diferencias con la parte fiscal. Esa parte de la parte contable y la parte fiscal hay que tenerla muy bien definida, muy bien clara, muy bien controlada para saber que lo que llevo a la parte contable no es lo mismo que la parte fiscal. Y la parte fiscal es DIAN, es ente de vigilancia, ente de control, más no la asamblea. Dentro de esas cifras que me pueden dar una diferencia entre lo contable y lo fiscal, puede ser el impuesto diferido, por ejemplo, y ese se da
ese impuesto diferido, ¿por qué se puede presentar? Mm, por diferencias en la valoración de los inventarios, diferencias en la valoración de los activos y pasivos financieros, por una serie de situaciones que reflejo en mi contabilidad y luego no reflejo y reflejo luego en la parte fiscal de una manera diferente. Entonces tengo que tener una conciliación. Esa parte también es bien importante tenerla al cierre del año, porque cuando yo como contador llego al cierre y llego a mi balance con una cuenta, por decir un ejemplo, del impuesto a cargo, en una cuenta por allá que llamamos 54 los contadores, esa cuenta tiene que ser la que está ya en la parte fiscal, pero es producto de una depuración de ambas. Bueno, vamos a ver. Otro, sí, otro punto que también debemos tener en cuenta son los litigios. Muchas empresas pueden tener litigios en curso a favor o en contra, y eso lo manejan los abogados. Entonces, como contadores, como preparador de información financiera, nosotros debemos de saber en qué estado están esos procesos, en qué estado están posibilidades de ganancia o pérdida, porque asimismo yo tengo que hacer una provisión. A pesar de que son pasivos estimados, tengo que reflejar un valor en los estados financieros. Entonces es bueno hablar con los expertos, que en este caso son los abogados, para que me digan, bueno, ese litigio tiene una alta probabilidad de que pierda más del 50 o algo, y asimismo entro a provisionar, a hacer un valor en mis gastos, normalmente en los gastos, para asimismo mostrar una realidad más ajustada al momento de la compañía. Eso básicamente le dejo a mis compañeros, que qué pena que me tomé la palabra de entrada, con otros temas que también son de mucha importancia para estos cierres de fin de año. Bueno, se me extendió un poquito en la respuesta y de hecho hasta dio la respuesta de la segunda pregunta, pero esto es una oportunidad también para que toquemos un punto que se trabaja mucho aquí en Cabrera y es el tema de la interdisciplinariedad. Cuando uno contrata un servicio a Cabrera, tiene la posibilidad de acceder no solamente al equipo de expertos de auditoría, sino también al equipo de expertos de TI, de legal y de impuestos. Entonces es la interdisciplinariedad uno de los puntos que nos hace diferentes. Oscar, hablemos un poco de cómo es ese trabajo a nivel contable de la mano de auditoría y la parte legal. Bueno, perfecto. Mira que voy a centrarme específicamente en un área que se debe abordar y que como tal es sujeta a manifestación en el informe del revisor fiscal o del auditor cuando está en el proceso de evaluación de esos estados financieros, y es lo que tú mencionas respecto a esos otros requerimientos legales y reglamentarios. Entonces, es importante que haya una manifestación porque debe hacerse esa evaluación independiente por parte del auditor de aspectos como cuáles, de aspectos como si la contabilidad se llevó en debida forma y está de acuerdo a la técnica y las normas contables, si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas de los máximos órganos sociales como junta directiva, asamblea, junta de socios, se llevan y se conservan adecuadamente, si se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes a la seguridad social, si se ha verificado y se ha manifestado en el informe de gestión sobre el adecuado cumplimiento de las disposiciones en materia de propiedad intelectual, y si ese informe de gestión o esas evaluaciones de disposiciones legales y reglamentarias dan lugar a que hay una debida coincidencia entre el informe de gestión y los estados financieros. Como te puedes dar cuenta, es una serie de disposiciones que están por complementarias con la evaluación financiera y tienen que ver mucho con esa parte legal. Entonces, aquí yo me quiero centrar en algo que es muy importante de cara a ese cumplimiento legal y reglamentario, y es cuál es el papel de ese revisor fiscal en cumplimiento legal respecto a unos sistemas de administración de riesgos, y voy a hablar específicamente de dos, de lo que es el SAGRILAF y el PTE, para aquellas entidades que están obligadas a llevarlos o implementarlos porque están bajo un tipo de vigilancia o sector especial, según las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades. ¿Y por qué voy a centrarme en esto? Porque es que
las funciones del revisor fiscal están contenidas en el artículo 207 del Código de Comercio. Y allí una de las actividades que le obliga mediante este Código de Comercio es que el revisor fiscal en todo momento y en el ejercicio de sus funciones tiene que realizar una serie de actividades tendientes a determinar si las operaciones en la entidad se están llevando en debida forma, y obviamente parte de lo de llevarlo en debida forma es un cumplimiento a las disposiciones legales, incluso estatutarias. Entonces, a la luz de eso, es importante tener en cuenta de que está llamado a opinar sobre el adecuado funcionamiento e implementación de esos sistemas de riesgo, como son el sistema tendiente a la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en lo que tiene que ver con el SAGRILAF, y también cuando están obligados a implementar el programa de transparencia ética empresarial en lo referente a los riesgos de soborno transnacional y corrupción. Pero para cumplir este objetivo, para poder llegar a una opinión, a manifestar algo en la opinión del auditor independiente, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer este auditor? Dar cabal cumplimiento a una serie de normas internacionales de auditoría. Y voy a hablar específicamente de dos. Lo que tiene que ver con la NIA 200, que es la norma que tiene define el objetivo general de la auditoría, y la NIA 240, que es la que habla de la responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. Entonces, partiendo de esto, en estas dos grandes normas, lo que le piden al auditor en todo momento es garantizar su escepticismo profesional, porque se va a volver un atributo de mucha importancia en la evaluación de los riesgos de fraude. Miren esa palabra tan compleja, que reviste tanto, evaluar el fraude. Pues, ¿por qué? Pues porque sabemos que cada vez son más sofisticados y más complejas esas actuaciones en las que incurren estas personas, que lo que pretenden es permear a las empresas y verlas metidas en situaciones de riesgo de lavado de activos, corrupción o soborno transnacional. Todo esto, primero quiero hacer un paréntesis, es el revisor fiscal, el auditor, no es el llamado a calificar si esa actuación es fraude o no, pero sí está llamado a informar si en el desarrollo de su actividad encontró situaciones que puedan conducir a un fraude, son indicios de fraude. Y todo esto el auditor lo tiene que dejar consignado en esos papeles de trabajo. Y entonces, frente al fraude, el auditor debe realizar tres grandes cosas. La primera es identificar y valorar esos riesgos de incorrección material en los estados financieros que está evaluando. Oiga, identificar y valorar los riesgos. Lo segundo, tiene que obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a esa valoración que está haciendo. Y la tercera es, debe responder adecuadamente a ese fraude o a esos indicios de fraude. Es importante que siempre el auditor en el desarrollo de su trabajo piense en estos tres aspectos. Muy bien, entonces allí podríamos ver cómo de manera general enfocamos el papel de este auditor, de este revisor, en el aspecto de evaluación de otros requerimientos legales y reglamentarios. ¿Por qué hablábamos de lo del SAGRILAF? Porque sabemos de que es una fuente de riesgos a evaluar cada vez con mayor frecuencia, tristemente. Pero ahí podríamos abordar el marco de acción del auditor independiente en función de la evaluación del riesgo legal y reglamentario. Me gusta mucho como el dinamismo que estamos manejando en la charla, porque se me están adelantando en las respuestas de las preguntas y me da pie para preguntar otras cosas que van saliendo en el camino. Aquí ya vemos que cada vez más como que los criminales se perfeccionan en el arte de cometer el delito dentro de la organización, y que cada vez más la parte de denunciar o por lo menos detectar también se va
poniendo un poco más ágil y mucho más precisa frente a la detección de ese delito. Hablemos un poco sobre qué debe hacer esa fuerza gerencial. ¿Cómo deben actuar los gerentes para garantizar esa continuidad de la empresa dentro de los márgenes legales y a la luz de lo que expresa ese auditor o su equipo de revisores fiscales, Gloria? Bueno, primero que todo, buenos días en este viernes tradicional de nuestros Cabrera Coffee. Usualmente cuando nosotros pensamos en cierre de estados financieros, y en el cierre del 31 de diciembre, estamos pensando en los impuestos, estamos pensando en cifras particulares de los estados financieros, estamos pensando en los consolidados de prestaciones sociales, conciliaciones y una cantidad de procedimientos muy sustantivos pensando como tal en las cifras, ¿sí? Sin embargo, debemos tener en cuenta también que los estados financieros nos solamente dan información y dan fe de una foto de la entidad a un momento determinado o un corte o un balance de unas cifras de los estados financieros. Los estados financieros también nos muestran y tienen que ser un reflejo de la operación de la entidad. Entonces, cuando se preparan, estamos mirándolos y pensando en esos estados financieros también como una foto de este negocio en marcha. Realmente cuando preparamos la contabilidad, cuando estamos revisando, estamos pensando en una entidad que opera, en una empresa en funcionamiento y que no se va a cerrar el 31 de diciembre. Entonces, aquí viene uno de los requerimientos normativos muy importantes y relevantes y a tener en cuenta en procedimientos de cierre y durante el año y permanentemente en la entidad. Es entender la norma que nos habla de empresa en funcionamiento. La responsabilidad de nosotros como auditores y como revisores fiscales es concluir si la dirección, si la entidad realmente se está aplicando el principio de empresa en funcionamiento. ¿Eso qué es? O sea, que esta empresa, este negocio está operando, está en marcha y no hay una situación que me lleve a pensar de que esta empresa definitivamente no va a seguir funcionando por lo menos en un periodo inferior a un año, que es inminente el cierre de este negocio, ya sea porque las circunstancias externas, económicas, internas, financieras, me lleven a concluir o porque esa sea la conclusión o la intención de la entidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como auditores? Pues evaluar si existen o no circunstancias que puedan afectar la continuación de la entidad o el cumplimiento de la hipótesis de empresa en funcionamiento. Entonces, ¿cómo se articula con los procesos de cierre? Pues todas nuestras auditorías y nuestros trabajos están partiendo de esa hipótesis. Adicionalmente, tenemos que evaluar la información que nos entrega la entidad, la administración de la entidad. Es la administración que nos debe manifestar y presentar un informe que como mínimo incluya cuál es la valoración de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, cuáles son los planes de la administración, de la dirección de la entidad, de sus líderes en cuanto a actuaciones futuras, cuáles son las circunstancias particulares de la empresa que podrían o no afectar esta hipótesis, cuáles son los pronósticos, escenarios de la empresa, cuáles son los flujos de caja de la entidad, si eso está adecuadamente sustentado, porque es fundamental al cierre poder concluir sobre si este negocio va a continuar o no va a continuar, ¿sí? Entonces, para eso, nosotros como auditores tenemos que
tener evidencia suficiente y adecuada, pero es un compromiso de la administración, es un compromiso de la entidad, es un compromiso de su alta gerencia poder suministrar esa evidencia. ¿Sí? Entonces es algo muy importante en estos cierres y no solamente pensar en las cifras como tal, sino en el futuro de la empresa. Exacto, y si queremos perfilarnos para el futuro, recuerde que PKF Cabrera es el aliado perfecto para acompañarlos en ese camino, para hacer de esas organizaciones, organizaciones estables y duraderas en el tiempo. Y uno de los puntos claves que tenemos en cuenta cuando hacemos estos cierres y se presentan los estados es la escritura de las notas. ¿Por qué son tan importantes las notas dentro de la presentación de los estados, José? Mira, Bueno, el tema de las notas claro, también claro. es muy relevante y está muy relacionado con lo que les acabo de decir de que el cierre no solamente son las cifras y la foto de un corte a determinado momento o fecha de los estados financieros o a determinado año. Es que los estados financieros son fuente de información y fuente de toma de decisiones por terceros. ¿Sí? Entonces, no solo de ahí viene la importancia de las notas, que ya no le llamamos notas, tienen una connotación diferente cuando le llamamos revelaciones, porque es revelar aquello que la cifra sola no nos lo muestra. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos debe revelar esos estados financieros? Pues información relevante para toma de decisiones, ampliar sobre aquellos aspectos que no están claramente en una cifra. No es solamente decir, por ejemplo, esta cifra de efectivo está compuesto por unos valores o unas cifras o unos recursos que están en una cuenta. ¿Cómo está? ¿Hay alguna restricción frente a ese tipo de efectivo? ¿Cuál es la posibilidad de la entidad frente a un futuro de acceder a esos recursos? Entonces, mire que siempre estamos pensando a futuro y en eso me ayudan las revelaciones, a mostrar información relevante para la toma de decisiones sobre la situación financiera a ese momento, sobre los resultados de las operaciones, pero también sobre las actuaciones de los líderes de la entidad, sobre las actuaciones de esa alta gerencia, qué están haciendo con esos recursos. Y finalmente poder concluir, esta entidad sigue operando, este negocio funciona como negocio en marcha, esta operación realmente se refleja o tiene unas expectativas futuros para que un tercero, llámese un inversionista, llámese un banco, llámese los mismos empleados, llámese un empleador, llámese el mismo Estado, pueda concluir sobre la situación de esta empresa, sobre sus flujos futuros, ¿sí? Entonces las revelaciones no solamente es para explicar qué compone una cifra de los estados financieros, sino para mostrar su situación financiera, los resultados de sus operaciones, las actuaciones y la gestión de los administradores de la entidad. Adicionalmente, incluye una cantidad de información que sea importante para un lector de los estados financieros. Por ejemplo, un resumen de las políticas contables. Resulta que sobre los estados financieros están tomando decisiones personas que no son contadores especialistas en normas internacionales o no son expertos en finanzas, pero son personas que necesitan tomar decisiones. Entonces, mire que en esas revelaciones también se le debe explicar al lector cómo interpretar esa información, cómo fue construida, cuáles son las normas contables y escritas en un lenguaje amigable, en un lenguaje, pues si bien es técnico, que lo pueda entender un usuario interesado en esos estados financieros.
todos esos requerimientos técnicos. Por ejemplo, cuando nos hablaban al principio de la importancia de los cumplimientos legales de la compañía, eso tiene que estar muy bien ampliado y explicado en las revelaciones de los estados financieros. Hay aspectos muy importantes que de pronto no son objeto de un registro contable, pero sí deben ser objeto de una revelación. Las contingencias de la entidad. Una contingencia es algo que puede pasar, pero yo no controlo que pase o no pase. No sé cuándo va a pasar, pero puede ser una contingencia para la entidad. Eso debe estar revelado en las revelaciones, en las notas a los estados financieros. Cómo está conformado su gobierno corporativo, las transacciones que hace con partes relacionadas, quiénes son sus partes relacionadas o quiénes son las personas que de alguna manera pueden influir en la operación de la entidad. Entonces, mire que cuando uno coge un buen paquete de estados financieros, va a observar que el componente más importante, más valioso y que más aporta para la toma de decisiones, por supuesto, son las revelaciones. Siento que acabo de tocar un tema así como pasional. Siento que fue una respuesta bien extensa, bien completa, donde una vez más nosotros demostramos la expertise de nosotros como revisores fiscales y como auditores. Siento que cuando ustedes van a comprar el producto Cabrera y los vamos a acompañar en este proceso, no es un gasto, es una inversión. Por eso yo quiero hablar en este momento sobre herramientas. José, ¿cuáles son esas herramientas que la gerencia utiliza para hacer la manifestación de la situación financiera, legal y administrativa de la empresa ante una asamblea? Bueno, yo más que herramienta lo llamaría, es un cumplimiento también legal y creo que me estás hablando del informe de gestión. El informe de gestión valga la redundancia, es un informe que la alta gerencia presenta a sus accionistas, presenta a sus dueños. Es donde les resume lo que hizo durante todo el año, aparte de las cifras que por supuesto, ya como lo dijimos, están conciliadas, están auditadas, cumplen con unas normas, cumplen con unos requerimientos. Ese informe de gestión debe decirle a los accionistas, al máximo órgano, qué hizo durante todo el año la administración, cómo se comportó, cómo fueron sus proyecciones, qué fue su gestión durante el año, qué proyectó y qué logró, cómo lo logró. Allí se habla de estadísticas, de crecimiento en ventas, de todas esas cifras que no están en los estados financieros, pero que el gerente como tal o el presidente de la compañía lo informa en esa herramienta que tú llamas, que es un informe de gestión al final del año, donde debe cumplir y decirle, mire, cumplí con el pago de la seguridad social, el software que yo tengo es legal, les puedo garantizar de que todo lo que hicimos con nuestra factura y todo eso no tuvo entorpecimiento para nada. Toda esa información que no está dentro de los estados financieros, la gerencia o presidencia los debe informar al final del año en un informe de gestión que tiene esa connotación de obligatorio y que entre otras cosas, para los revisores fiscales es obligatorio revisarla e informar sobre esa obligación que lo llamamos la otra información, que no está en la contabilidad, no está en los estados financieros, pero que está informándose a la asamblea. Inclusive, Luisa, voy a ser muy atrevido y mm, profundizar mucho más en lo que José habla del informe de gestión. Que vea, ese documento es demasiado importante. ¿Por qué? Porque es un documento en el que se pretende resumir lo que sucedió en un año. Entonces, primero, ¿quién es el que lo debe preparar? La dirección de la entidad, como José lo comenta, y debe ser sometido a aprobación por ese máximo órgano social, es decir, por una asamblea de accionistas, por una junta de socios, y debe contener información, como José lo menciona, no solo cuantitativa, sino cualitativa. ¿Y es por qué? Porque es que el artículo 47 de la Ley 222 del 95 define cuál es el contenido de ese informe de gestión y tiene varios elementos. Imagínate que lo primero que dice es, usted tiene que hacer una manifestación en el informe de gestión de la evolución de los negocios. Oiga, ¿y eso cómo se vuelve
letra en un documento, pues debe contener aspectos como el análisis de los riesgos, las oportunidades, las incertidumbres asociadas al desarrollo y a los resultados de ese ejercicio, e igualmente esas proyecciones que la entidad espera cumplir para el año siguiente. También se debe hacer una manifestación de la situación económica, administrativa y jurídica. Y entonces aquí vuelvo y menciono lo que José citaba hace un momento. Oigan, ese componente económico, el informe de gestión debe contener una descripción de aquellos elementos más significativos de los estados financieros, aquellos que se me vuelven la columna vertebral de la entidad, cómo fue su comportamiento durante ese periodo objeto del informe. Debe también incluir información sobre esos procesos internos, cómo se comportó el recurso humano, cómo fue la evolución de ese sistema de control interno, qué pasó con esas políticas y esos procedimientos. Y en cuanto al componente jurídico, pues lo que se debe hacer es una manifestación sobre el cumplimiento de obligaciones legales, como José mencionaba algunas, como por ejemplo el tema de propiedad intelectual, el tema de aportes a la seguridad social, pero también hay que empezar a ver cómo fue cuál fue el comportamiento de esos litigios, tanto en contra o a favor. Entonces, complementario con esa primera parte que me menciona el artículo 47 de la ley 222 del 95, me dice que ese informe de gestión también debe tener 4 elementos adicionales. Primero, hacer una manifestación de esos acontecimientos importantes que se presentaron después del ejercicio y obviamente hasta la fecha de presentación de ese informe de gestión. Entonces, ahí que se debe tener en cuenta la evolución de ese futuro previsible que se puede ver afectado por aspectos como la legislación fiscal. Venga, hay una disposición legal que me podría impactar a mí negativamente en la entidad en el siguiente año por efecto de dividendos, por efecto de reducción de los beneficios tributarios. Eso se manifiesta. No me ha sucedido, pero me va a impactar a la entidad. También se habla, por ejemplo, de cambios en la estructura accionaria, una posible fusión que se tiene pensada, una posible reducción o eliminación de una línea de negocio que me generaría operaciones discontinuadas, eventuales litigios en contra o a favor de la entidad, eventos económicos internacionales que me podrían a mí volver un riesgo o una oportunidad cuando se materialice. Un segundo elemento, y todo esto es integrado, la evolución previsible de la entidad. Y entonces aquí es cuando hablamos lo que Gloria mencionaba hace un momento sobre la hipótesis de empresa en funcionamiento. Es ver si la entidad va a estar en capacidad de funcionar, de operar en el futuro previsible. Lo tercero, es importante que igualmente debe manifestar esas operaciones que se han celebrado con los socios y con los administradores. Y por último, se debe hablar, como mencionábamos ahorita, sobre ese cumplimiento de disposiciones legales sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad. Entonces vemos que es un documento que debe sintetizar el qué sucedió con la entidad, cómo sucedió y qué se espera proyectar al futuro. Bueno, vamos llegando a la parte final de este Cabrera Coffee, no sin antes hacer algo importante, y es las organizaciones, así como están haciendo la suma y la resta de sus operaciones, haciendo cierre contable y financiero, también tienen otro procedimiento a la vuelta de la esquina, y es cambio de revisoría fiscal o retoma de servicio de revisoría fiscal. Nosotros somos expertos, ese es el core de nuestro negocio, y rápidamente contémosle a las personas por qué vale la pena pensarse en ese cambio de revisoría fiscal y poner el ojo en PKF Cabrera. Bueno, yo voy a tomarme el atrevimiento de mis compañeros y yo pienso que una de las motivaciones o el por qué cambiar a Cabrera es porque nosotros no somos una firma tradicional ya. PKF Cabrera se ha convertido en un ícono, en una firma renombrada aquí a nivel local y creo que hasta a nivel nacional y ya a nivel internacional porque nuestro
nuestra membresía PKF así lo ha hecho. Entonces, ya hablar de que, bueno, vamos a prestar servicios de calidad, ya vamos a prestar servicios con cumplimiento de las normas de auditoría y de aseguramiento, pues ya está como es lo que, bueno, eso es lo que espera todo el mundo que le preste como lo mínimo. Entonces, ¿por qué cambiar a PKF? Yo digo que cambiar a PKF es porque aquí tiene primero que todo un ambiente en el que aparte de que mira por sus clientes, mira por sus colaboradores, aparte que mira a sus colaboradores, también mira a la familia de sus colaboradores. Entonces, eso va a generar un ambiente de trabajo. ¿Y eso en qué redunda? En que se presta un mejor servicio a nuestros clientes. ¿En qué redunda? En que la calidad del servicio va a ser excelente, en que se le va a prestar un servicio con alta calidad, que va a tener un ambiente seguro y confiable para todos. No sé si algún otro de mis compañeros tienen alguna otra bondad, que son muchas, para entrar a PKF como cliente. Bueno, mira, es plantear a PKF como la mejor opción en el servicio. Lo José lo mencionaba, venga, el qué hacer, el marco de acción de la revisoría fiscal está contenida en una disposición legal, que es el artículo 207 y siguiente del Código de Comercio. Es decir, nosotros como revisores fiscales no podemos hacer más o menos de lo que me dispone ese artículo 207. Lo que hacemos es prestarlo con la mayor calidad, la mayor eficiencia, con un grupo interdisciplinario y sobre todo cumpliendo altos estándares de calidad. Mira, en este momento ya llevamos un año en donde de manera anticipada frente a exigencias de Colombia, ya estamos implementando nuestra norma internacional de gestión de la calidad 1. Mira, en Colombia todavía no es obligatorio, pero por disposiciones de la membresía en la cual a nosotros pertenecemos, ya llevamos un año aplicando. Es decir, estamos aplicando estándares de manera anticipada que nos han permitido verle la bondad al estándar y traducirlo en mayor eficiencia en el trabajo hacia los clientes. O sea, yo pienso que es nuestro gran punto diferenciador. Exacto. Y si usted quiere seguir encontrando más puntos diferenciadores, lo invitamos a quedarse con nosotros en nuestras redes sociales, a programar sus citas en todos y cada uno de nuestros servicios disponibles. Recuerde, puede visitar www.pkfcabrera.com. Allí usted encuentra las hojas de vida de nuestros expertos, nuestros servicios, trayectoria. Podrá ver también de primera mano algunos clientes que hacen parte de nuestro portafolio de experiencias. Y también vamos a ir cerrando este Cabrera Coffee con algo muy especial. A partir de este año vamos a instaurar algo que se llama ciclo de webinars. Son webinars donde usted va a conocer la calidad de nuestros expertos con temas de interés, y lo más interesante es que dentro de estos webinars va a haber una serie de sorpresas para las personas de forma exclusiva que estén adentro. El primero de esos ciclos de webinars tiene que ver con estrategias fiscales, así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Sigue revisoría fiscal con nuestros expertos. Aquí ya pusimos un poquito, como se dice popularmente, la carne en el asador y vimos de qué se va a tratar el tema. Vamos a tocar revisoría fiscal para quienes están pensándose el cambio o están pensando en hacer una retoma con Cabrera, para que asistan de forma gratuita y nos ayuden a pasar la voz. Y cerramos con algo muy interesante, y es el equipo de TI estará acompañándonos con el tema de protección de datos personales, y ellos tienen no solamente el webinar, sino que vienen con una sorpresa especial, así que los invitamos a estar pendientes de redes sociales y por supuesto de la página web, porque ese va a ser el canal oficial donde estaremos contando cómo se van a desarrollar este ciclo de webinars y las sorpresas que vienen adentro de forma exclusiva para quienes se inscriban dentro de estos espacios. Bueno, equipo, vamos cerrando. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Es un placer con todos ustedes poderles dar estos tips de ayudas. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Nosotros nos volvemos a encontrar, no sin antes recordarles que PKF Cabrera es una firma local con corazón internacional. Nos vemos.